Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa Leonidas Acuña del grado 11. En esta oportunidad, desde la asignatura de lectura crítica en el plan de clases número 3, desarrollaremos y trabajaremos la temática que tiene que ver con las formas de expresión, la narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Este plan tiene como objetivo que ustedes puedan comprender e interpretar textos con capacidad crítica y capacidad argumentativa y que puedan asumir precisamente esa actitud crítica frente a esos textos que leen y que elaboran. En primer lugar, vamos a encontrar una actividad en la identificación de saberes previos o conocimientos previos. Para eso deberán leer este texto que se propone, que se titula ¿Por qué suceden tantas inundaciones en el mundo?, que es una pregunta, y a partir de esa información que se ofrece, ustedes al final deberán diligenciar esta ficha. Deberán poner cuál es el título del texto, qué tipo de texto es, según lo que hemos trabajado en planes anteriores, cuál es la intención o el propósito del texto, cuál es el tema general del texto, cuáles son las opiniones que aparecen, cuáles son los ejemplos que se proponen sobre el tema trabajado y si existen varias posiciones sobre el tema del texto. Entonces, a partir de esa lectura, ustedes deberán diligenciar en sus cuadernos esta ficha. Luego, encontramos la conceptualización del tema. Aquí aparece la definición, que son los modos y formas de discursos, que son los distintos modos de expresión que se puede adoptar en el mensaje de un texto. Hay 5 formas de discurso, entre esas tenemos la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo. Aquí en la conceptualización vamos a encontrar la descripción específica de cada una de ellas. Aquí tenemos lo que es un texto narrativo, la narración y cuáles son las partes que debe tener. Tenemos las especificidades de los textos descriptivos y cuáles son las características que estos también deben tener. Tenemos los textos expositivos o la exposición y cuáles son las partes que ésta debe tener y cuáles son sus características. Tener en cuenta. Tenemos también el texto dialogado como una conversación oral o escrita entre 2 o más personas y cuáles son sus caracterizaciones. Y por último, tenemos aquí los textos argumentativos, también que son aquellos que alegan las razones para justificar o probar una afirmación determinada. Inmediatamente encontramos aquí un cuadro de síntesis que nos va a permitir tener esas formas de diálogo, ¿no? La narración, ¿cierto? La reproducción verbal de una serie de sucesos que pueden ser reales o imaginarios, la descripción, que es la representación de los rasgos característicos de una realidad, ya sea de un objeto, persona o lugar. El diálogo, que es la reproducción de palabras o pensamientos de varias personas que pueden ser reales o inventadas. La exposición, que es presentar ordenadamente una serie de ideas. La argumentación, que es defender una determinada opinión mediante unos razonamientos. Entonces, esta parte nos ayuda a sintetizar lo que encontramos en la conceptualización. De inmediato encontramos el desarrollo de competencias. En este desarrollo de competencias vamos a encontrar la primera actividad lo que es: determina qué modalidad textual es más frecuente en este tipo de texto. Una novela de misterio. Ustedes ahí me podrían decir si es una narración, si es una exposición, si es una argumentación, si es un diálogo, etc. Un prospecto de medicamento, una conversación. Y así sucesivamente colocarán cuál sería esa modalidad textual idónea para el segundo punto. Señala 3 tipos de textos en los que se emplee cada una de las siguientes modalidades textuales. Una descripción, ustedes me deben poner 3 ejemplos concretos que cumplan con esa modalidad textual de descripción, de narración, de exposición y de diálogo. En tercer punto, deben leer detenidamente los siguientes textos y realizar las actividades. Dicen 3 textos. Texto 1, texto 2
y texto 3. Estos 3 textos tienen una particularidad porque pertenecen a un mismo capítulo de una novela titulada Oliver Twist de Charles Dickens. Ustedes deberán responder en qué orden crees que aparecen en la novela. Lo van a ordenar y van a explicar razonadamente su elección. En el punto B deben completar los enunciados con el número del texto que corresponde. Y, por ejemplo, se cuenta cómo llegó Oliver Twist a la ciudad y quién se encontró. Me deben decir si es el texto 1, el texto 2 o el texto 3. En el C, en el inciso C, deben deducir cuál de los textos es una narración, cuál es una descripción y cuál es un diálogo, teniendo en cuenta obviamente las características. D, ¿cómo clasificarías los 3 textos anteriores según su finalidad? Y tienen que tener en cuenta el propósito comunicativo del texto. En el inciso E, elige una de las 3 opciones y redacta el texto correspondiente. Ustedes van a escoger uno de estas 3 opciones y deberán redactar un texto que continúa un poco la historia, ya sea en el que relates el viaje de Oliver y sus acompañantes hasta Londres, un texto que describe el físico y el carácter del protagonista, o un texto en el que puedan mostrar a Oliver y a su acompañante que conversen mientras están utilizando las 3 formas que son narración, descripción y diálogo. Luego van a clasificar ese texto que ustedes hagan de acuerdo con la forma del discurso que hayan empleado, ya sea narración, descripción o diálogo. En el punto 4 vamos a encontrar una historieta. Esta historieta deberán leer detenidamente y contestar y escoger la respuesta correcta a los incisos que aparecen aquí. De esta manera terminaríamos la parte de las actividades que corresponden al desarrollo de competencias. Luego van a encontrar aquí el link de la evaluación del plan de clases número 3 que realizarán a partir de la segunda semana del plan. Además, deberán desarrollar la actividad que se proponen. Avancemos hacia la prueba saber. Aquí también aparece una historieta que deberán ustedes leer detenidamente y escoger la respuesta correcta a cada una de las 6 preguntas que se proponen. Encontramos la bibliografía general que nos ayuda a complementar el tema que vamos a desarrollar y la webgrafía que también la pueden visitar como completa. Para terminar, encontramos la rúbrica de autoevaluación, que es la que ustedes deben diligenciar luego de realizar todos los pasos, leer muy bien el plan de clase, desarrollar cada una de las actividades de saberes previos, de desarrollo de competencias y de evaluación, y que también debe ser entregada. De esta manera, culminaríamos el plan de clases número 3 del educativo. Cualquier inquietud podemos dialogarla y socializarla en los encuentros. Feliz mañana.